Considera el siguiente problema. Aquí tenemos un circuito. Tenemos una resistencia de 2 kilo ohms, una de 4 kilo ohms y una capacitancia de 3 milifaradios. Que está inicialmente cerrado esto. Lleva mucho tiempo cerrado este switch. Y en cierto instante t igual a 0 se abre. Y se nos pide calcular voltaje, carga y energía almacenadas en el condensador en el instante t igual a 0 menos, justo antes de que se conmute el switch, antes de la apertura del switch específicamente. Y aquí determina además el instante después de t igual a 0 en el cual la energía almacenada decrece a la cuarta parte de su valor máximo. A continuación analizaremos este problema. De partida aquí tenemos el instante t igual a 0 menos. En este caso estamos hablando de apertura de un switch cerrado. Esta es una situación diferente. Entonces lo que tenemos aquí es que se va a abrir un switch cerrado durante mucho tiempo. Y si este switch está cerrado durante mucho tiempo, eso quiere decir de que el condensador ya se cargó. En consecuencia, este condensador de 3 milifaradios se puede modelar como un circuito abierto. Por lo que vamos a tener este circuito de acá. Y a partir de este circuito se puede determinar el voltaje en el condensador. Dado que este condensador está abierto, lo que tenemos es un divisor de voltaje con una fuente de 6 volts y dos resistencias de 2 y 4 kilo ohms. Y el voltaje en el condensador va a ser el voltaje 0 acá correspondiente a la resistencia de 4 kilo ohms. Entonces el voltaje del condensador va a ser voltaje 0 igual, aplicando la fórmula de divisor de voltaje, a 6 volts por 4 kilo ohms de la resistencia a la cual tenemos que calcular el voltaje, dividido la suma de las dos resistencias, que sería 2 más 4 kilo ohms. Se van los kilo ohms, nos va a quedar 6 volts por 4 dividido en 6. Entonces, el voltaje en la capacitancia va a ser 4 volts. Y teniendo ese voltaje, resulta fácil calcular la carga en ese condensador, que va a ser C por BC, la capacitancia por el voltaje. La capacitancia es 3 milifaradios, por el voltaje que lo habíamos calculado que es 4 volts, 3 por 4, 12, faradio por volt es coulomb, por lo tanto nos va a quedar 12 milicoulombs. Y también podemos calcular fácilmente la energía almacenada, que sería un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces sería un medio de la capacitancia, que es 3 por 10 a la menos 3 faradios por 4 al cuadrado por d al cuadrado. Entonces nos va a quedar un medio por 3 por 10 a la menos 3 por 16 joules, que es faradio por volt al cuadrado. Simplificamos, 16 y 2 son 8. Y nos va a quedar finalmente 8 por 3, 24 por 10 a la menos 3 joules, o 24 milijoules. Con eso tenemos resuelto todo lo concerniente a la pregunta A. Ahora viene la pregunta B. Pero antes de entrar a la pregunta B, necesitamos repasar algunas cosas respecto al circuito de descarga de un condensador, que está formado por un condensador cargado y una resistencia. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Esencialmente para este problema, que la carga del condensador y el voltaje del condensador tienen una función exponencial decreciente, que va a depender de un factor R por C. Vamos a tener que usar en particular esta expresión del voltaje capacitivo para resolver el problema. Respecto a la constante de tiempo capacitiva, la resistencia se mide en ohms y la capacitancia en faradio. Veamos qué significa en términos de unidades ohm por faradio. Ohm es voltaje partido por corriente, que es la definición de resistencia, y faradio sabemos que es coulomb partido en volt. Simplificamos los volts. Coulomb partido en ampere nos queda. Esto va a ser coulomb partido en ampere, que sabemos que es coulomb partido en segundo. Se van los coulombs. Y por lo tanto esto nos va a llevar a que esto va a quedar en segundos. Por lo tanto, RC es una constante de tiempo. Con esto estamos en condiciones de resolver el resto del problema. Para t tendiendo a infinito, vamos a tener un switch que va a llevar abierto mucho tiempo.
Como está abierto, esta parte de acá queda fuera del circuito y nos va a quedar un circuito de descarga. Se nos pregunta específicamente cuánto tiempo demoraría la energía almacenada en el condensador a reducirse a la cuarta parte. Tenemos que la energía inicial de esto, debemos calcular ahora 24 por 10 a la menos 3 joules. La energía en un cierto instante t que tenemos que calcular es un cuarto de esa energía que tenemos inicialmente. O sea, nos quedaría 24 por 10 a la menos 3 joules partido en 4. O sea, sería 6 por 10 a la menos 3 joules. Por otra parte, tenemos que saber que el voltaje con el que parte ese condensador descargándose es 4 volts. Esta energía va a ser igual a un medio de la capacitancia, que es 3 por 10 a la menos 3 faradios, por el voltaje que va a tener el condensador en ese instante. La energía almacenada va a estar directamente relacionada con el voltaje que tiene el condensador. Entonces, al operar nos va a quedar lo siguiente. Los 10 a la menos 3 se van, nos va a quedar, si resolvemos que el voltaje en función del tiempo al cuadrado va a ser 6 por 2, 12, dividido en 3 joule partido en faradio. Y esto sería 12 dividido en 3, 4, joules partido en faradio es volt al cuadrado. Acuérdense que faradio por volt al cuadrado es joule, por lo tanto ahí se deduce que joule partido en faradio es volt al cuadrado. Y de aquí podemos decir que el voltaje en el instante t sería la raíz de 4 volts, que sería 2 volts. En consecuencia, lo que vamos a tener que calcular el tiempo que transcurre desde el inicio hasta que el condensador tiene 2 volts entre sus placas. Vamos a tener que ocupar esta expresión. El voltaje en función del tiempo es el voltaje 0 por e elevado a menos t partido en RC, de donde el voltaje en el instante t, que es 2 volts, va a tener que ser igual a 4 volts por la exponencial de menos t partido en RC. Simplificamos los volts. De aquí nos va a quedar, ojo, esto es menos t mayúscula, 2 dividido en 4 es igual, que va a ser igual a un medio, igual a la exponencial de menos t partido en RC. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados, y nos va a quedar que el logaritmo natural de un medio es igual a menos t partido en R por C, de donde aplicando propiedades de logaritmo natural nos va a quedar menos logaritmo natural de 2 igual a menos t partido en RC, de donde se puede deducir finalmente que el tiempo t que nos va a interesar calcular va a ser R por C por logaritmo natural de 2. R sabemos que es 4 kiloohms por C, que es 3 milifaradios, por logaritmo natural de 2. Kilo es 10 a la 3. Mili es 10 a la menos 3. Por lo tanto, kilo por mili se anula. Por lo tanto, esto nos va a quedar 12. Ohm por faradio vimos anteriormente que era segundos. Por lo tanto, esto nos va a quedar 12 por logaritmo natural de 2 segundos. Y eso nos va a llevar finalmente a un valor aproximado de 8,32 segundos. Y con eso nos va a quedar resuelto el problema.